bienvenida, qué alegre que nos podamos volver a reunir después de su descanso. Así que sean bienvenidos a nuestra clase número 3. Estamos trabajando esta semana la guía número 5. Espero que ustedes se encuentren bien, sus familias también se encuentren bien y siempre le damos las gracias a Dios porque Él permite que nos podamos reunir, nos permite también que nos podamos estar aprendiendo a pesar de la situación que enfrentamos como país, que también el aprendizaje de ustedes no se quede estancado. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. En las instrucciones para la guía número 5 vamos a encontrar la realización de un mapa de árbol. El ejemplo pues les viene a ustedes en la guía, que es un formato en blanco, para que ustedes pues ya puedan adaptarlo a su cuaderno. Pueden realizar el mismo formato o pueden realizar uno diferente. El mapa de árbol pues nos va a permitir poder colocar nuestras ideas principales y secundarias dentro de este esquema y que pues, también nos da una estructura de orden para que también pueda ser la información pueda ser comprensible. Eso es lo que van a realizar ustedes durante esta semana. El tema que tenemos para el día de hoy son los tipos de discurso. Pero antes de entrar a cuáles son los tipos de discurso, vamos a conocer un poco de qué es un discurso. Un discurso va a ser una forma de comunicación en la que el emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código. Usualmente pues es el lenguaje, el idioma que nosotros vayamos a utilizar, también forma base de ese código. A través de un canal puede ser oral o escrito. Un discurso no tiene que ser forzosamente o algo que nosotros vayamos a exponer, por ejemplo, sino que también podemos nosotros plasmar un discurso de una forma escrita. También hace referencia a la acción que va a ejecutar una persona cuando habla ante un público. El discurso, pues más lo relacionamos cuando hay una persona que emite algún tipo de mensaje que está previamente preparado, previamente elaborado. Este tipo de discurso va a buscar orientar con respecto a un tema y es desarrollado de una manera tal que capte el interés del público. La base principal de un discurso, pues, es que este mensaje atraiga al público, atraiga a aquellas personas que ya sea que lo vayan a leer o que lo vayan a escuchar, que sea atractivo para ellos. Esa es la base principal. También puede hacer alusión a los postulados que comunican información arrojada por un individuo o por grupos. Según sus características, el discurso puede ser directo o indirecto y vamos a conocer algunas otras características más. Es importante también que nosotros, bienvenida Jocelyn, no se preocupe. También es importante que nosotros conozcamos en sí las características que tiene cada tipo de discurso. Sea oral o sea escrito, el mensaje que nosotros queremos enviar debe de ser un mensaje bastante conciso, bastante claro y que también, como les mencionaba, sea de interés para el público. En el discurso directo tenemos que va a ser una oración que nos va a expresar o que se va a producir de una manera textual las palabras del individuo. Suele expresarse entre comillas, ya sea a través de guiones o 2 puntos. Por ejemplo, quiero jugar a la orilla del río o Mateo, quiero jugar a la orilla del río. Acá en el discurso directo enviamos un mensaje de una forma clara y como el nombre lo dice, directa. También podemos, al momento de que nosotros querramos utilizar la frase que dijo otra persona o de algún autor, la utilizamos de esa forma, entre comillas, para hacer referencia a esa frase y hacer énfasis en ella. El discurso indirecto, pues va a ser la oración que produce de manera indirecta, ya sea las palabras de un individuo, captando los tiempos verbales, pronombres personales y referencias temporales. Suelen introducirse con el verbo decir, expresar, asegurar, entre otros, seguido de la conjunción. Por ejemplo, él dice que quiere jugar a la orilla del río. Tiempo presente si se produce en simultáneo con el discurso de Mateo, que era el mismo ejemplo que miramos en el discurso directo. Pero acá nos dice, él dice que quiere jugar en el río, también nos lo da a entender en tercera persona. O él dijo que quería jugar a la orilla del río. Tiempo pasado si se produce con posteridad al discurso original. Si nosotros vamos a utilizar un discurso indirecto, es decir, que no vamos a ser nosotros los autores, sino que lo podemos decir en tercera persona, utilizamos los tiempos, las referencias personales, los pronombres o tiempos verbales que nosotros querramos utilizar, junto con la conjunción que. Si nos damos cuenta, acá tenemos él dice que o él me dijo que, siempre se va a utilizar esto en un discurso indirecto.
El discurso pues tiene ciertas características que lo van a hacer peculiar o que van a diferenciar su funcionalidad dentro de la comunicación y que no va a hacer que sea como un mensaje común o la transmisión de un mensaje de una manera común o como nosotros lo realizamos todos los días, sino que tiene ciertas características que lo van a hacer peculiar dentro de la comunicación. Por ejemplo, que es preciso. ¿A qué me refiero con que sea preciso? A que expone un tema y sus argumentos de manera que sea clara y comprensible para la audiencia o para los lectores. Va a ser muy claro en lo que quiere, en el mensaje que quiere dar y en los argumentos que va a plantear con el fin de que las personas que tengan acceso a él lo puedan comprender. Va a ser también verificable, es decir, que al momento de que nosotros realicemos un discurso, debe basarse en hechos que puedan ser comprobables, que justifiquen y que den validez al discurso, salvo en algunos casos, como por ejemplo, si va a ser un discurso religioso o artístico, pues las características van a variar. De lo contrario, al momento de presentar un discurso científico, algún discurso académico, tienen que haber bases o hechos que podamos comprobar y que vayan a justificar que la información que nosotros damos es totalmente verdadera y que es válida. Es especializado. Un discurso debe enfocarse en un área central. Por ejemplo, estar dirigida a la audiencia idónea y que pueda interpretarlo y que le sea de utilidad. En el caso de ustedes, por ejemplo, si ustedes quieren realizar un discurso, la van a realizar en su área, que es el turismo, y van a desarrollarlo dentro de esa área. No vamos a empezar a hablar de turismo y después pues vamos a tirarnos a salud, por ejemplo, y después vamos a hablar de educación, porque entonces nuestro discurso no tendría una base y no tendría la especialidad o no estaríamos cumpliendo esta característica. Debe estar centrado en un área específica y que sea idónea para la audiencia. Por ejemplo, como les mencionaba, en el caso de ustedes que son del área turística, si van a realizar un discurso, a ustedes les va a interesar también escuchar un discurso o un mensaje que tenga que ver con su área. Eso va a hacer que ustedes también sientan ese interés por poder conocer más sobre el tema. Yo estaba viendo hace unos días, no recuerdo si era el INTECAP o el INGUAT, el que estaba promocionando una charla gratuita sobre cómo poder fomentar el turismo ahora con la pandemia. Entonces, yo estaba viendo y había muchas personas interesadas, pero las personas interesadas pues tenían este interés en esa área. Tal vez, por ejemplo, si a mí no me interesa el área turística, yo no voy a seguir al INGUAT, por ejemplo, no voy a seguir a las instituciones que hacen referencia al turismo, pero si a mí sí me interesa, voy a estar yo dispuesta a escuchar cada mensaje o cada discurso que esta área nos va a brindar. Por eso es importante que su discurso sea especializado. Debe ser original también. Ahora con esto del internet existen muchísimos datos, existen muchísimas formas de que nosotros podamos obtener rápidamente información. Sin embargo, un discurso debe ser original, debe ser realizado con los propios recursos, con unos puntos de vista creativos, únicos y que sean novedosos. Eso va a hacer también que el discurso pues cobre más credibilidad y que también esté muchísimo más preparado y que también se dé un aspecto más profesional o más estructurado. También debe ser estructurado porque debe organizarse de la información de una manera clara, ordenada, para que pueda ser interpretada de la mejor manera. Como les mencionaba, al momento de desarrollarlo, tener siempre una secuencia. Si estoy hablando, por ejemplo, voy a hablar sobre estadísticas de 2020, voy a hablar de eso y después me voy a tirar después a estadísticas de 2004, 2010, puede que ahí haya un desbalance dentro de mi discurso, sino que vaya en una secuencia clara. Eso nos va a ayudar también a que los lectores, a que nuestra audiencia pueda comprender nuestro discurso de la mejor manera posible. Debe ser atractivo, ya les mencionaba, llamar la atención de la audiencia. Debe ser de multicontenido porque puede contar con diferente tipo de información. El hecho de que sea un discurso no nos quiere dar a entender que simplemente vayamos a leer y a leer y a leer, sino que también podemos complementarlo con recursos audiovisuales. Por ejemplo, yo el día de hoy tengo acá una presentación que puede ser mi recurso visual. Si, por ejemplo, yo les quiero presentar un video que va a complementar, ya estaría utilizando un recurso audiovisual o que les quiera presentar un tipo de documental o algo similar,
puede ser también que esto pueda aportar contenido a mi discurso. También lo podemos incluir y esto va a fomentar la originalidad que ustedes le quieran colocar. Multiplataforma que puede transmitirse a la audiencia de forma oral o escrita. Un discurso tiene que ser versátil en ese sentido, poder transmitirse de forma oral, es decir, que ustedes lo lean, que se le dé lectura dentro de una audiencia o que se exprese dentro de una audiencia, o puede ser también de manera escrita. También lo podemos presentar de estos dos tipos de formas. Ahora sí vamos a entrar de lleno a ver cuáles son estos tipos de discurso. Se pueden diferenciar en base a ciertos criterios que los van a hacer también diferentes. Por ejemplo, acá tenemos según su estructura. Según su estructura, pues va a existir un discurso narrativo, un discurso descriptivo, un discurso expositivo y un discurso argumentativo. Para empezar, el narrativo pues nos va a relatar hechos, datos, por ejemplo, acciones que se expresan en un contexto de tiempo y espacio, que suelen ser reales o imaginarios. Un discurso narrativo, pues nosotros lo podemos relacionar con alguna experiencia que nosotros hayamos tenido. Y empezamos nosotros a recordar y hacemos una narración en base a eso. Empezamos a analizar cuáles fueron los primeros hechos, el tiempo, el espacio en el que sucedieron, y eso nos va a hacer crear un discurso narrativo. Este puede ser real, puede ser una experiencia propia o puede ser también imaginario o de ficción. Esto también se puede utilizar dentro de la literatura para poder captar la atención del lector. Esto es un discurso narrativo. Narrativo viene de narración y de que nos van a relatar ciertos hechos y que nos van a expresar también en tiempo y espacio. También está un discurso descriptivo. Este, pues, como el nombre lo indica, nos va a buscar describir o mostrar ciertas características y nos va a expresar sin emitir una valoración personal. Esta parte sí es bien importante en donde nos indica que no emitamos una valoración personal. Este discurso debe realizarse de una manera bastante objetiva, siempre tratando las cosas de una manera real y sin que nuestros sentimientos o nuestra valoración personal intervengan. Por ejemplo, si nos toca hablar tal vez de un tema que a nosotros no nos gusta o no nos agrada, pero nosotros queremos describir cuáles son las características de esto, lo hacemos, pero no emitimos una valoración personal, sino que simplemente nosotros describimos cuáles son sus características, su origen, de dónde surge, cómo se presenta en la actualidad, pero no emitimos nuestra opinión, sino que simplemente se describen ciertos hechos, datos o características. En un discurso expositivo, pues se va a informar acerca de algo de igual forma de una manera clara, objetiva y ordenada. Acá, pues como el nombre lo indica, prácticamente va a ser informar y expresar de una manera concisa una información, datos, hechos o información que sea relevante dependiendo del área que nosotros estemos desarrollando. El discurso argumentativo, como su nombre lo indica, va a intentar convencer o persuadir acerca de algo. El discurso argumentativo es algo que nosotros miramos mucho cuando estamos en tiempo de elecciones o de campaña, que los políticos utilizan muchísimo estos discursos para poder lograr convencer a la población para que emita el voto a favor de ellos. Y miramos pues, que ellos hacen muchísimas promesas, prometen que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, que van a realizar cierta acción, que cuando ellos están en el poder, Guatemala va a progresar y nos empiezan a dar cierto tipo de ideas o de pensamientos y que inclusive nos pueden llegar a convencer. Yo recuerdo cuando fue el tiempo de campaña, nos invitaron acá donde yo vivo a que iban a venir unos candidatos a diputados y alcalde y fuimos nosotros con mi familia a ver y ellos pues nos prometieron que si ellos quedaban iban a hacer una oficina en donde podían llegar a, digamos, cada comité, COCODE, llegar a dejar sus propuestas, por ejemplo, y eso creo que quedaron electos y no pasó. Pues si ellos implementaron estos discursos argumentativos, intentaron convencer y persuadir a la población para que hicieran una acción determinada. En este caso, pues votar por ellos. Eso es tal vez uno de los discursos a los que nosotros tenemos más acceso cuando estamos en este periodo de campañas o de elecciones, en donde nosotros vemos que pueden llegar a utilizarlo para poder llegar a convencer a la población. Según acá los que acabamos de ver eran según su estructura, según la estructura que tienen, según
cómo se van a realizar son los que acabamos de ver. Según el área, es decir, ya según el área en la que nosotros nos vayamos a enfocar, también tiene ciertos tipos de características. Está el discurso político, que tiene relación con el discurso argumentativo, que comunica las bases y propuestas políticas de un espacio y busca convencer a la audiencia. También podemos ver este tipo de discurso político cuando en este mismo periodo de campaña se realizan estos debates o foros donde los candidatos pues expresan sus propuestas, sus bases, lo que ellos van a realizar con el fin de convencer también a la audiencia. El discurso religioso pues comunica las bases de un credo a través de los dogmas de la fe que rigen una religión para generar fidelidad y captar seguidores. El discurso religioso pues es un aspecto que si nosotros también, independientemente de la religión que tengamos, los podemos ver también de una manera muy común. Ahí nos dan siempre las bases, nos dan hechos a través pues de los dogmas o de la fe de la religión que nosotros seguimos para poder generar esa fidelidad hacia, hacia nuestra misma fe o hacia el Dios que nosotros, hacia Dios prácticamente. También lo podemos ver de una manera muy común dentro de la sociedad. El discurso publicitario nos comunica ciertas peculiaridades de un bien o de un servicio y tiene como objetivo convencer a la audiencia para que lo quieran en el mercado. Esto prácticamente son todos aquellos anuncios que nosotros podemos ver y que a veces la creatividad de estos anuncios pues a veces nos causa risa, ya sea de que los escuchemos en la radio, los miremos en la televisión, a través de nuestras redes sociales. Muchas veces estas personas o estas campañas publicitarias tienen cierta creatividad para poder realizar estos anuncios. Son discursos publicitarios que buscan poder convencer a la audiencia de comprar o de adquirir este bien o servicio y que también las personas lo quieran dentro del mercado. Si nosotros miramos un anuncio que sea creativo, que nos llame la atención y que el producto nos interese, eso va a hacer que nosotros querramos que este esté en el mercado, que nosotros deseamos poder adquirirlo. Entonces, ese es el objetivo que tiene este tipo de discurso. El discurso empresarial pues va a tener la característica de que intenta comunicar las decisiones, planes o proyectos que tenga una organización o empresa y busca motivar a los empleados, clientes y proveedores. Estos discursos pues los vemos prácticamente en industrias donde se presentan las decisiones, planes, proyectos de la organización, pero también se pueden utilizar para motivar a los empleados, a los clientes y a los proveedores. Todo con esta finalidad de poder prácticamente llegar a convencer o a motivar a su audiencia. El discurso académico nos va a indicar novedades, propuestas dentro del ámbito de una escuela u universidad. Su función es comunicar y generar en la comunidad entre sus miembros de la organización. Acá en el discurso académico siempre se va a enfocar en un ámbito de una escuela, de una entidad educativa, de una universidad, y su función va a ser comunicar y generar dentro de la comunidad educativa pues cierta organización, cierta también dando pie a que los estudiantes generen este tipo de juicio crítico, de que analicen y de que también creen discusión en base, por ejemplo, a un tema. Entonces podemos utilizar este discurso académico al momento de querer comunicar propuestas, novedades y que generen también este tipo de juicio crítico en los miembros de la misma. Existe también un discurso artístico que prácticamente busca comunicar emociones y sentimientos de carácter subjetivo. Su función es transmitir y entretener. El discurso artístico pues ya no tiene tantas bases como lo tenían los demás, sino que acá prácticamente se va a buscar comunicar emociones y sentimientos con un carácter más subjetivo. Acá sí ya podemos nosotros generar nuestra propia opinión, nuestros pensamientos, porque acá sí lo permite. Por eso nos indica acá que es subjetivo. Su función principal va a ser poder transmitir y entretener. Acá pues ya no va a ser su objetivo informar, dar información verídica, por ejemplo, sino que es simplemente transmitir cierta información y poder entretener a su audiencia. Muy bien, no sé si hasta donde vamos hay dudas. No hay duda, No, señor. señor, todo está bien. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Vean, como parte final vamos a conocer cuáles son las funciones de un discurso, independientemente de si nuestro discurso toma una postura de un área específica
o es un discurso que se va a basar en la estructura, sea narrativo, argumentativo, por ejemplo, siempre va a tener cierta función y es algo que nosotros debemos también de tomar en cuenta. Según la postura que va a tomar el hablante o el autor, quien lo va a escribir, quien lo va a exponer, el lenguaje dentro del discurso puede tomar diferentes formas y diferentes funciones. La primera función que tenemos acá es la función expresiva, cuando el mensaje apela a expresar un sentimiento. Por ejemplo, si nosotros deseamos expresar nuestra opinión, nuestro sentir sobre algún tema, utilizamos esta función expresiva y independientemente del discurso que estemos utilizando, lo podemos realizar. Es importante que tengamos clara qué función vamos a usar. Permítanme. Si no tiene buena señal, David, tal vez salga y vuelva a ingresar. Yo acá lo voy a volver a admitir porque a veces eso pasa como que se satura la plataforma. Muy bien, la primera función que vimos es la función expresiva. La segunda función es la función apelativa. Esta función se utiliza cuando el mensaje busca llamar prácticamente la atención del oyente y provocar una respuesta. Esta función la podemos utilizar, por ejemplo, en el discurso político, en el discurso argumentativo, donde se busca poder convencer a la audiencia. Entonces, utilizamos este tipo de función porque buscamos que el mensaje llame la atención y que provoque una respuesta, que provoque una acción en aquellas personas que lo han escuchado. La función poética, cuando el discurso prioriza la forma del mensaje. Estas funciones pues son iguales a las funciones del lenguaje, pero acá las vamos utilizando dentro de un discurso. La función poética pues va a priorizar la forma en la que nosotros vayamos a escribir. Si ustedes se dan cuenta cuando cuando leemos algún libro o miramos alguna cita en alguna imagen o algo similar, y si utiliza la función poética, la estructura es bastante diferente porque no se utiliza un lenguaje tan común ni tan técnico, sino que se busca que el mensaje se vea estéticamente bien y que tenga cierta belleza y que tenga ciertos aspectos que llamen la atención. Entonces, cuando utilizamos esta función dentro del discurso, se va a priorizar la forma en que nosotros vayamos a plantear el mensaje, que podamos utilizar ciertas figuras retóricas, por ejemplo, si usamos una metáfora, si usamos un símil o que nosotros utilicemos ejemplos para poder representar alguna situación. Acá podemos incluirlo en la función poética. La función informativa o referencial, pues es cuando el mensaje va a brindar una información objetiva, una información que nosotros prácticamente vamos a brindar tal y como es, sin tomar en cuenta nuestra opinión. A eso hace referencia cuando decimos que algo es objetivo, a que nuestra opinión no la vamos a emitir ahí, sino que simplemente se presenta un dato o un hecho que sea real y se presenta de la misma manera, de forma realista. Esta función la encontramos más que todo en las noticias, por ejemplo, cuando leemos algún tipo de reportaje, ya sea en los periódicos o en algún tipo de revista, se presenta esa información objetiva, donde se presenta el mensaje de una manera clara, concisa y no se hace ver o no se incluye la opinión del autor. La función de convencimiento, cuando el mensaje busca vender un bien o servicio, la asociamos con el discurso publicitario, en donde lo que se busca, pues es que la audiencia o la persona, el oyente, el lector, busque y desee adquirir cierto producto o cierto bien. A eso hace referencia este tipo de función. También la función del entretenimiento, lo veíamos en el discurso artístico, que es la función de poder enviar un mensaje y que busca divertir o simplemente entretener. Acá ya no hay una base prácticamente que nos brinde si es objetivo, si es subjetivo, sino que simplemente tiene la función de poder buscar divertir a la audiencia o simplemente entretener. No sé si hay dudas o preguntas con lo que vimos el día de hoy. No hay seño. Muy bien, gracias. Señor. Gracias, muy amables. Muy bien. Si no tenemos dudas o preguntas con lo que trabajamos el día de hoy, con eso daríamos por finalizada nuestra clase. Les agradezco mucho por su atención, por su participación y por su asistencia también el día de hoy. Les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos el día viernes en legislación.